¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, qué bueno. Un gusto verle, hermano Tito, ¿eh? Nuevamente, gracias por estar con nosotros, por venir a regalarnos de su presencia. Amén, gracias, hermano. Gracias, David, también por estar. Nos sentimos alegres de que puedas compartir este día con nosotros. Así que, ¿y por acá quién está? Gracias por estar, hermanas. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, y gracias a cada uno de ustedes que cumple un ministerio, un servicio dentro del Señor. La verdad es que el Evangelio es eso, ¿no? Es servirnos unos a otros en la gracia, preferirnos en amor, servirnos con honra, aspectos que solamente a través del Evangelio, ¿no es cierto?, podemos tomar. Así que gracias. Si hoy día tenemos un poquito la iglesia un poquito menguada, es porque nuestro hermano Alexis está de cumpleaños, así que yo me imagino que la familia está celebrando, ¿no es cierto? Hoy día nuestros jóvenes tuvieron su primer culto ya comenzando a estudiar la palabra, así que los poquitos que son están poniéndole el hombro, así que vamos a estar orando por ellos. Amén. Vamos a ir a un sermón estando en la temática que estamos, ¿no es cierto? Continuando la temática que estamos con respecto al discipulado que estamos viendo. El sermón de hoy se nota cuál es el título. El patrón de los patrones. El engaño de la autoayuda. El patrón de los patrones es el engaño de la autoayuda. El engaño de la autoayuda. ¿A usted ha escuchado a alguien que le ha dicho, yo puedo solo? Sí. Eso es muy habitual en nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Sobre todo en el lenguaje hoy día del siglo XXI, donde las personas creen, los niños van, ¿sí? Los niños van, ¿sí? Así, muy bien, muy bien. Aunque sea por uno, por dos, por tres, vamos a la clase. Que les vaya bien, ¿eh? Amén. Entonces, el patrón de los patrones, nosotros en estos días hemos estado viendo, en este último tema, en estas últimas semanas, que hemos visto estas últimas 2 semanas. ¿Se recuerdan? ¿La libertad de qué? Ya, no. En el estudio bíblico hemos estado viendo, ¿cómo se llama el título del estudio bíblico? La libertad del alma, ¿no es cierto? La libertad del alma. Entonces, en estas últimas 2 semanas nosotros hemos estado viendo la libertad del alma, ¿sí? Cómo el hombre puede ser sanado a través del Evangelio. Aunque estamos en una cultura, cuando hablamos de sanidad, por ejemplo, hablamos de sanidad del alma, hablamos de alguna manera las personas lo conectan directamente a la psicología, ¿no es cierto? Y de alguna manera entramos entonces a temas culturales. La gente hoy día es adicta a la terapia. Es adicta a la terapia. Si algo no pasa por terapia, entonces no sirve. Entonces vamos a ver cómo Cristo algunas veces, los que se acuerdan que hoy día se dice mucho que los niños necesitan psicólogo para todo y psicopedagogo y todo, ¿no es cierto? Y cuando se hacen esos análisis y ¿cómo llamarlo? Cuando se comparan, ¿no es cierto?, nuestras crianzas con la crianza del niño de hoy, ¿no es cierto? Cuando salen esos dibujos animados, salen esas caricaturas que de alguna manera quieren representar cómo fuimos criados nosotros, ¿no es cierto? Y se muestra cuál fue tu psicólogo, algunos muestran la chancla de la mamá, ¿no es cierto? La chala, cuál fue el psicólogo que usó tu papá, fue la correa. Entonces, eso de alguna manera tiene un mensaje cultural que nosotros tenemos que aprender. Nosotros, para poder ser buenos apologetas, ¿no? Y buenos evangelizadores, debemos de aprender a leer la cultura. Si nosotros no aprendemos a leer la cultura, Cristo la leía de manera tan perfecta. Cristo era un comunicador tan dócil, tan fino. Él podía discernir de manera tan precisa a la cultura que podía llegar a ellas
llegar a ella con mucha facilidad y poder descubrir lo que en ella estaba gobernando. Cristo hace muchas críticas a la cultura, le da unos golpes terribles, por eso lo mataron en realidad, ¿no? Porque no era un hombre fácil de domar, Cristo. Así que entonces estamos en este concepto de el patrón de los patrones, como hemos estado hablando con respecto a los patrones del viejo hombre. ¿Se acuerda? Deme usted un patrón del viejo hombre que nombre la Escritura. ¿Cuál sería un patrón del viejo hombre? Lo leíamos la semana pasada. La culpa sería un patrón del viejo hombre. ¿Qué otro sería un patrón del viejo hombre? Un perseguidor, sí, como Pablo, ¿no es cierto? Sería un patrón, ¿no es cierto? Porque sería la religiosidad. ¿Qué más sería un patrón del viejo hombre? Los traumas, muy bien. ¿Qué más serían patrones del viejo? Las heridas, muy bien, Katy. ¿Qué más sería? La carnalidad. Y eso es súper general. Lo podemos definir de manera más simple, porque la carnalidad abarca mucho. Entonces, podemos identificar aspectos de esa carnalidad para que podamos, ¿cómo identificamos? Yo siempre digo lo mismo, si tú no identificas al enemigo, ¿cómo vas a pelear contra él si no lo identificas? ¿No es cierto? Si tú no identificas tus mañas, ¿cómo las vas a cambiar? ¿O no? Si nosotros no identificamos nuestros prejuicios, ¿cómo los identificamos? Por ejemplo, uno de los patrones es que la gente mayor cree que no tiene la posibilidad de cambiar porque ya es mayor. ¿Eso es verdad o es un patrón? Es un patrón. El enojo es un patrón. La rabia, la gritería. ¿Qué más? La mentira. ¿Qué más? ¿Cuántos patrones más? Vimos el otro día que Pablo describía, ¿no es cierto? Sacando a la luz, queriendo mostrarle al hombre nuevo que hoy día nosotros ya no estamos ahí porque esos son patrones del viejo hombre. Entonces el viejo hombre tiene también un patrón sumamente marcado. ¿Cuál es? Que es el patrón de los patrones. Por eso le puse el patrón de los patrones. ¿Es cuál? Es creer que solo podemos. Y cuando digo que creemos que solo podemos, generalmente lo creemos de manera personal y en nuestra relación con Dios. Creemos que en la vida nadie nos puede ayudar y que hay aspectos que jamás podrían ser sanados, ¿no? Si uno de nuestros grandes problemas como creyentes es que como vivimos en una cultura también de tanta, lo llamaba al principio de esta visita al psicólogo, ¿cómo se llama? Lo dije recién, se me fue el nombre. Somos adictos a la terapia. Entonces, como somos adictos a la terapia, esta cultura es adicta a la terapia, los evangélicos también hemos trasladado esa cultura de terapia al evangelio. Entonces hemos creído que nuestro cambio, nuestros procesos van a ir de terapia en terapia, cuando podrían hacer súper poco, el tiempo podría ser súper mínimo. Pero nosotros alargamos procesos porque vivimos en una cultura de terapia. Entonces alargamos procesos que podrían ser cortos. Yo me crié en una iglesia con testimonios donde los hombres llegaban ebrios a la iglesia y salían buenos y sanos y transformados. Y tú dices, ¿pero cómo ocurrió todo eso en una iglesia? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura donde los cambios son progresivos. El tema es cuánto eso es de Dios y cuánto eso no es de Dios. Porque Dios no tiene tiempo para transformar. Hay personas que cambian en un segundo y son transformadas completamente. Y otras que Dios se toma un tiempo largo. Pero hay otros que también alargan esos procesos. Porque entienden que pueden también ir jugando un poquito con la carne. ¿No es cierto? Un poquito. Hoy día soy un poquito más espiritual que ayer, pero me conviene más retroceder porque si retrocedo un poquitito puedo hacer las cosas a mi manera. Entonces, la vida del evangelio muchas veces puede ser manipulada porque tenemos este concepto también muy integrado que nosotros controlamos o que podemos de alguna manera autoayudarnos en el proceso. La semana pasada vimos algunos aspectos para sanar. ¿Se acuerdan cuál fue el primer punto de la semana pasada? Para poder descubrir y traer sanidad a nuestras heridas y aquellos aspectos que podemos arrastrar en la vida, en el corazón, en el alma.
La sanidad comienza ¿con qué? Conciencia. Con conciencia. Y en esa conciencia, ¿qué entendemos? Que podemos traer a Dios para que ilumine. ¿Para que ilumine qué? Nuestro interior. Para que ilumine nuestro interior. Wow. ¿Qué más hablamos? Bueno, esa fue la metáfora que usamos ese día. ¿Qué más? Que la sanidad, ¿qué más requiere? Aparte de conciencia, requiere verdad. Ser honestos. Requiere verdad tanto desde mi corazón como la verdad que Dios me va a decir, ¿no? ¿Qué más requiere la sanidad? La sanidad ocurre solamente en un ambiente seguro. Por cuanto la iglesia es un ambiente seguro, tiene que ser un ambiente seguro. Tiene que serlo. Tiene que ser un ambiente de acogida. ¿De qué más? De armonía, de amor. ¿No es cierto? Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el vínculo que el Señor nos ha llamado a donde la iglesia se nutre? El vínculo del amor. ¿Hay un vínculo más perfecto que el vínculo del amor? No. Y en ese vínculo la iglesia debe de ser, ¿no es cierto?, fundamentada, que es el vínculo del amor. ¿No es cierto? Recuerda usted, pero antes de entrar al punto que hoy día yo quiero compartir con ustedes, yo quiero recordarles esto. La iglesia siempre ha sido una contracultura. Siempre ha ido en contra de la cultura. Por eso hay que estar despierto a la cultura. La iglesia siempre ha sido quienes se rebelan a la injusticia. Y cuando la iglesia, por ejemplo, veo a los grandes líderes, discúlpenme lo que yo voy a decir, no me quiero meter en política de manera profunda, pero cuando los grandes líderes, entre comillas grandes líderes, o los que se consideran representantes de la iglesia evangélica, que en realidad la iglesia evangélica no tiene representantes, ¿eh? Nosotros no tenemos papas, cada pastor es representante de su iglesia y nada más. ¿Ya? Nosotros, cuando se dice en la televisión, estuvieron los representantes de la iglesia junto al gobierno, eso es falso, porque no existen los líderes que representen todo el pensamiento cristiano. Nosotros no tenemos papas ni tampoco gente que nos pueda representar. Cada cual representará la organización que representa la denominación, pero representantes así generales, la iglesia no tiene. Ya cada pastor representa a su iglesia, pero siempre, ¿no es cierto?, hay pastores que se toman esta autoridad o esta posición, ¿no es cierto?, para representar quizá un propio pensamiento. Se ocurrió ahora con respecto al tema de las candidaturas, ¿no? El pueblo evangélico apoya a tal candidato. Eso no debiese ser nunca, ¿no? Porque no todos los evangélicos votan por la misma persona, no todos los evangélicos ven la política con los mismos ojos, y hay personas que tienen principios tanto de derecha, y en el pueblo de Dios hay gente que tiene principios de izquierda, y hay otros que no les acomoda absolutamente ninguno de los dos. Pero a mí en particular creo que si hay algo con lo cual la iglesia hace frente es cuando la iglesia está sana. Cuando la iglesia está sana se puede levantar, por ejemplo, yo considero de manera personal, y quizás puedo representarlo, que el TAC es un robo a mano armada al pueblo de Chile. Es un robo gigante. Perdóneme que lo diga por aquí, quizás va a salir, pero para mí el TAC es un robo, y todo aquel que represente, ¿no es cierto?, un apoyo a estos gobiernos que siguen apoyando ese robo, para mí se merece el mayor de los desprecios, con todo el respeto del mundo. Al cielo, hermano. Entonces, aquello a mí me parece absolutamente poco cristiano que los pastores no defiendan al pueblo de Dios en este tipo de cosas. Por ejemplo, el pueblo de Dios los pastores, para eso son los pastores. Los pastores están para levantar la voz y cuidar al pueblo, ¿no es cierto?, frente a todos los ataques que pueda recibir de diferentes formas. Y a veces los gobiernos también, hermanos, atacan a su propio pueblo, y para eso está la iglesia. La iglesia está para levantar la voz. Entonces, a una iglesia o a una sociedad, lo más difícil que puede enfrentar es una iglesia despierta, es una iglesia sana.
Cuando la iglesia está sana puede combatir estos aspectos con libertad. Yo, hermana, ¿querías decir algo? ¿Sí? Son contratos perfectos. Claro, sí. Cada cierto tiempo lo van cambiando. Exactamente. Sí, sí. Entonces se aprovechan de la... Exactamente, exactamente. Para mí, en lo personal, por eso decía, es un robo a mano armada al pueblo de Chile. En general, ¿cómo vas a pagar tú por andar por las calles que son tuyas? O sea, me parece, a mí eso, perdónenme que haya salido, que quiere ocupar. ¿Le pueden abrir al hermano Miguel, por favor, que está ahí, o la puerta del hermano? Entonces, digo esto, ¿hay algo que la sociedad tenga mayor temor? La iglesia o la sociedad, de alguna manera, el poder sobre todo, debiese de tener un temor absoluto a la iglesia. Pero la iglesia hoy día camina en un alejamiento de la sociedad, de lo que ahí ocurre, porque en algún minuto de la historia la iglesia se encerró en su pensamiento y se encerró a tal punto que creyó que esto es espiritual y lo de afuera es mundano. Dios no tiene esa división. En la Escritura esa división de esto es lo santo y de afuera es lo mundano. Eso no existe porque para Dios todo es un todo. Él no ve a la iglesia lejos del mundo, sino cuando tú te hubieses convertido, cuando llegó la luz del Evangelio, Dios te tenía que haberte matado porque tú estarías en un mundo, ¿no es cierto?, que es malo. ¿Y para qué Dios tiene a la iglesia? Bueno, Dios tiene a la iglesia porque la iglesia tiene que cumplir un propósito, ¿no? Entonces creo lo siguiente frente a esto, que a este mundo, y lo noté aquí, dice, recuerda usted que a este mundo no requiere de personas sanas. A este mundo no le sirven las personas sanas. Porque las personas sanas son manipulables, son manejables, se les controla el pensamiento, se les controla el horario, se les controla el recurso económico, se le controla por dónde puede andar o por dónde no puede andar, a qué hora puede estar, a qué hora no puede estar. Hermanos, la sociedad requiere personas enfermas, si no el sistema no puede sostenerse. Por eso el Evangelio es una contracultura. Por eso el Evangelio no tan solo viene a despertar al hombre para que éste comience a amar a Dios, sino que para que se convierta en un ciudadano absolutamente activo dentro de la sociedad. Sumamente activo. Por ejemplo, yo siempre apoyo, si alguien puede ser el presidente de la Junta, sea y lleva el reino de Dios ahí. Si va a participar en algo, en política, no hay problema del partido, pero lleva el reino de Dios allí. ¿No? Podamos ser la influencia que el Evangelio tiene que ser. Hermano Tito, dígame. Aparte de que nosotros somos la sal de la tierra. Exacto. Otra cosa, somos la luz del mundo. Amén. Amén. Somos embajadores. Así es. Así es. Dice el Señor que vengo no es de este mundo. Exacto. Si yo fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. Por eso que Dios nos muestra un lugar que somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ¿hay algo más, hermano, más difícil o más peligroso? ¿Por qué es peligroso, por ejemplo, un cristiano sano? ¿Por qué es peligroso? Porque no lo controla el sistema. Porque no es manejable por la astucia, por ejemplo, del marketing. No está manejado por la psicología del momento. No está movido por las corrientes de este mundo, es lo que dice Cristo. Al hombre maduro las corrientes de este mundo no lo mueven. Está claro en el propósito que tiene que cumplir en la tierra. Por eso estas iglesias que abrazan la cultura están llenas, porque abrazan un mensaje que muchas veces, y con todo el respeto que me merecen algunos, otros no, pero muchas veces se reúnen a escuchar tonterías. Tonterías. Por eso, hermanos, recuerde usted que para este mundo no requiere personas sanas. Este mundo requiere personas enfermas. Por eso, la búsqueda de la salud o el sistema, ¿no es cierto? Uno de los
de los sistemas económicos o uno de los mayores negocios en nuestra tierra son los fármacos, son las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque no te quieren tener enfermo. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, el médico, cuando se hace médico, hace un voto, ¿no es cierto? Lo más curioso es que la farmacéutica y todo este negocio comenzó a través de un psiquiatra. Alguien que había hecho un voto para cuidar a las personas y hizo de su profesión, ¿no es cierto?, estudiando marketing, hizo todo un sistema, porque para venderte una pastilla para el dolor de cabeza, hoy día viene esa pastilla en un frasco que tiene que representar cierto, tiene que tener cierta forma, tiene que tener ciertos colores. ¿Por qué? Porque te lo tienen que vender como algo que te hace bien, pero en el fondo te está haciendo mal. Y nosotros muchas veces caemos en ese tipo de situaciones. Entonces, quiero hoy día compartir con ustedes exactamente esto. ¿Por qué? Porque nosotros en este sistema de autoayuda, porque hay todo un sistema detrás que le dice al hombre, tú no necesitas a Dios, tú te puedes hacerlo solo. No necesitas a Dios. Entonces, en medio de ese mensaje que la cultura está entregando, yo quiero compartirles este sermón que tiene que ver, que creo yo que es el patrón de los patrones, porque cuando creemos que podemos ayudar a Dios, cuando creemos que Dios se mueve bajo nuestros parámetros, necesitamos que la palabra nos aterrice. Así que yo los invito al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y vamos a ver cómo Dios no es hombre, cómo Dios piensa de manera distinta y cómo Dios echa abajo ciertos conceptos que nosotros tenemos arraigados, incluso en nuestra cultura evangélica. ¿Lo tiene? Dice, no todo el que dice, repita, no todo, o sea, no todo el que dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. ¿Qué pasaje, ah? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver este tipo de pasajes, nos vamos a dar cuenta de lo primero, es que Dios no es hombre y que Dios no piensa como hombre. Entonces, como Dios no es hombre y Dios no piensa como hombre, lo primero que vamos a chocar son nuestros estándares. Y la miramos en cómo nosotros miramos a Dios. Lo que Dios nos está diciendo en el versículo, lo que Jesús está diciendo, e incluso en el pasaje anterior a este, Jesús comienza a hablar de los falsos profetas. ¿No es cierto? En este mundo moderno que todo es profético, Jesús comienza a hablar de este mundo profético y llega a este concepto. ¿Cómo comienza Jesús denunciando la falsa religiosidad? La falsa religiosidad, el autoengaño, ¿no es cierto? El autoengaño, la autoayuda, viene con ese mensaje de que tú con el Señor no lo necesitas y cuando lo necesitas, tú solamente necesitas cierto aspecto de Él, que Él solamente venga a ayudarte, que Él venga a sacarte de ciertos problemas, pero que jamás se convierta en tu Señor. Cuando Dios pasa de ser Dios al Señor, hay una diferencia eterna. Cuando
Dios es simplemente Dios. Siempre será la lámpara del Aladino, el que estará dispuesto a sanarme y a venir y a prosperarme, porque Él solamente vino a hacerme el bien. Pero cuando yo comienzo a mirar al Señor como el Señor, entiendo que Él es el dueño de todas las cosas y que yo simplemente soy un simple ser humano que va a tener un tiempo temporal, valga la redundancia, y que mi tiempo en este mundo es algo tan pequeñito que para Él simplemente es considerado un día. En la mañana es y en la noche ya está marchita. Que la vida del hombre es simplemente un suspiro, pero nosotros creemos o nos creemos a veces los dueños del mundo, cuando en realidad simplemente Dios nos ha dado la oportunidad de estar un segundo de la eternidad en esta tierra. ¡Wow! Entonces, el versículo es sumamente claro. Jesús comienza a describir que no todo aquel que diga entrará en el reino de los cielos. Mucha palabrería y poca acción. Mucho Señor, Señor, mucha alabanza, mucho cántico, mucha declaración, mucha elevación espiritual, mucho tú eres lo mejor, tranquilo. No te va a pasar nada, mucho lenguaje como lo que hoy día vemos, palabrería en todo lugar. Tú te metes a las redes y hay voces y voces y voces y voces que en realidad siempre yo tengo un dicho en el taller, por ejemplo, como yo conozco mi taller, sé cómo funciona. Cuando hay mucha bulla es porque hay poca producción y cuando hay silencio es porque estamos avanzando. Muchas veces en nuestra vida hay mucho ruido. No necesariamente el ruido quiere decir que las cosas se están haciendo bien. ¿Sí? Hermanos, no olvide usted que estamos en un mundo de marketing. Y el mundo mueve el marketing. ¿Y sabe qué es lo peor? Es que la iglesia también aprendió a hacer marketing. Y las iglesias también hacen marketing. Y todo aquello que nos hacen creer como maravilloso puede que no sea tan maravilloso. Aquello que nos hacen creer como el paraíso, puede que no esté el paraíso en aquel lugar. Hay que tener cuidado porque mucho de lo que vemos en la sociedad hoy son simplemente espejismos. Y a veces las personas también nos pueden mostrar un espejismo. A veces las personas no pueden ser lo que realmente demuestran que son. Jesús eso está diciendo. Jesús está diciendo eso. Examinémonos, porque no necesariamente puede que seamos lo que el ruido dice. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Y aquí el Señor hace una diferencia sumamente profunda. ¿Cuál es? Hay una diferencia entre el que dice y el que hace. ¡Wow! Y esa diferencia, aunque nosotros quizás la podemos leer en un versículo, pero esa diferencia es sumamente profunda. Porque hay personas que muchas veces no dicen nada, en la iglesia pasan desapercibidas, en la sociedad pasan desapercibidas, pero son tan conocidas por Dios. Y hay personas que muchas veces, hermanos, hablan y están llenos de discursos y pueden tener un discurso elocuente. ¡Wow! Por eso Jesús dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero ¿cuánto a nosotros esa palabrería nos ha llamado la atención más de alguna vez? ¿Cuántas cosas suenan espirituales, pero no tienen sustento? ¿Cuántas cosas dicen, no? Yo hace algunas semanas alguien me preguntó, José, ¿qué pasa contigo? Con todo lo que tienes, ¿por qué no estás recorriendo las naciones? Me dijo alguien. Y yo le dije, ¿y por qué tengo que recorrer las naciones? ¿Quién dijo que ahí estaba el éxito ministerial? ¿No soy exitoso por el solo hecho de sentirme feliz de pastorear una iglesia pequeña? ¿Por qué todo tiene que ser macro? ¿Por qué todo tiene que tener luces? ¿Por qué todo tiene que tener un mega? ¿Por qué tenemos que tener una gran iglesia? ¿Y por qué no tenemos una pequeña iglesia con personas que simplemente tengan su corazón rendido a Cristo? Amén. Es profundo, ¿no? ¿Por qué tienes que tener un gran vehículo y no simplemente un vehículo que te lleve y que cumpla la función?
Porque vivimos en una función del ruido, del Señor, Señor. ¿Ah? Del Señor, Señor. Vivimos en una cultura que tiene muchas voces y que eleva muchas voces. Pues yo quiero que tú puedas comprender que Dios no es como los hombres. Al Señor nadie lo compra con falsedad. El Señor no es alguien que esté a la venta por algo barato. Dios no está a la venta de nuestros caprichos. A Dios no lo vamos a encantar con nuestras supuestas buenas acciones. A Dios no se le compra. Dios no está a la venta. A Dios jamás el hombre lo podrá engañar. Y eso es lo profundo de Dios. Es que Dios sabe y el hombre sabe, y por eso se tiene que autoayudar y no buscar ayuda en Dios, porque no quiere enfrentarse a Dios. Porque él sabe que o Dios o Jesús, de alguna manera en este texto, nos habla y nos dice que los únicos que podrán entrar al reino de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Y dónde está el Padre? En los cielos. Por cuanto más allá del ruido, nosotros debemos de preguntarnos, ¿estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿O estoy viviendo bajo los estándares de una cultura religiosa también? Porque los evangélicos también tenemos una cultura de marketing. ¿O no? Los grandes líderes usan y contratan, ¿no es cierto?, a asesores de imágenes. ¿Cuándo se había visto que un predicador, preguntémosle a Juan el Bautista cuál era el encargado de su... Es que alguien puede decir, pero que son los tiempos. Sí, pueden ser los tiempos, es verdad, es cierto. Pero hay que preguntarnos hasta qué punto. Hay que hacernos esa reflexión. Por cuanto lo que dice Jesús es, no todo aquel que... ¡Wow! Por cuanto Él no mide a los hombres como los hombres se pueden medir. Dios no puede ser engañado por tu Señor, Señor, o por mi Señor, Señor. Dios jamás será engañado por nosotros. Diga amén con alegría. Diga gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de verdad. Dios, Amén. Salte con gozo, con alegría. Hermano, nosotros siempre luchamos, siempre deseamos tener gente verdadera a nuestro lado. Jesús es el más verdadero. No te va a pasar la mano por la espalda simplemente diciendo, no, guachito, no te tranquilízate. No pasa nada. Dios no es así. Y miren nuestro estándar, ¿no? Por eso, hermanos, ten cuidado con las palabras. Ten cuidado cuando te elogien. Cuando te elogien en sobremanera. Wow. ¿Sí? Ten cuidado cuando te eleven. Hermano, ten cuidado. Ten cuidado cuando las personas te coloquen más allá. Wow. Ten cuidado con eso, porque a esta carne le gusta eso. Le gusta. Aquí viene el ungido profeta, apóstol, evangelista. Sí, hermano. ¿Nunca te tocó que saliste de tu casa y te encontraste con alguien y te dijo, oye, qué lindo que estás o qué linda que estás? ¿Y te lo creíste? Nunca, hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No estoy diciendo que somos feos de ninguna manera, sino que simplemente a veces esas pequeñas palabras, ¿no?,
Y mira el versículo 22. Y aquí el Señor derriba esa perspectiva que nosotros tenemos muchas veces de la vida religiosa y del mover de Dios. Sobre todo aquellos que venimos de una cultura donde esto era sumamente importante. Si esto no estaba, ¿no es cierto? Si esto no estaba, es como que la iglesia no existía. Y las personas se medían en esto. Como que no había, exactamente, como que si esto no había, estábamos todos muertos. Hermanos, y parte de esos minutos, ¿cierto? Esos residuos, todavía siguen estando en nuestro corazón. Siguen estando ahí. Seguimos midiendo a Dios como Dios fuera un hombre y se tuviera que mover bajo nuestros propios estándares. Dios nunca se moverá bajo nuestros estándares, si no dejaría de ser Dios y sería un hombre común. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En el día del juicio. Así que para aquellos que creen que no habrá juicio, ¡toma! Muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? En el día del Señor. ¿Qué le dirán? Señor, Señor. Escuche esto. ¿Hay algo de malo en esto? Porque nosotros siempre llamamos malo a lo que nosotros consideramos que es malo. ¿No es cierto? Llamamos malo a lo que consideramos. Pero nunca consideramos malo a lo que consideramos que es bueno. Escuche esto. Jesús los reprende y los exhorta por algo que para nosotros sería absolutamente maravilloso y extraordinario. Y que incluso podríamos considerar como un avivamiento, como una iglesia ungida, apartada, diferente a las demás. Aquí sí que está el poder de Dios. ¿Quién ha escuchado eso en las propagandas de las iglesias? Venga porque aquí sí que está el poder. Venga porque aquí sí que se hacen milagros. Pero mire esto. Porque nosotros los hombres, por el fin podemos enturbiar el medio. El medio no justifica el fin. O el fin no justifica los medios. Nosotros los hombres creemos que porque se va a cumplir el fin, no importa cómo ha llegado. Que sea sanado, no importa cómo, pero que sea sanado. Si hay que ir a donde la bruja, no importa. Si hay que buscar al medium, no importa. Total, que se cumpla el fin. Yo necesito ser próspero y que me vaya bien. Entonces voy a aprender, voy a comprar el gatito chino que está con la mano, ¿no es cierto?, para llamar. Voy a aprender velitas, voy a hacer... Porque el medio da lo mismo. Lo importante es el fin. No importa que esté endeudado, la gente me tiene que ver como un hombre exitoso, como un hombre espiritual, como un hombre de Dios. Entonces no importa el medio, no importa que yo tenga mañas, que en mi situación como hombre de Dios tenga muchos vacíos, no importa, total, la gente no se da cuenta de eso. Se da cuenta, le damos a la gente lo que la gente quiere. Y Jesús está diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Hay algo de malo en profetizar? No. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Hay algo de malo en eso? No, no hay nada de malo en eso. ¿Hay algo de malo en profetizar? ¿Hay algo de malo en echar fuera demonios? ¿Qué más? Milagros. Esta es la iglesia pentecostal deseada de todo pentecostal. O de todo carismático, echar fuera demonios, profetizar, hacer muchos milagros. Ahí estaríamos en nuestra salsa, algunos estaríamos, aleluya. Pero resulta que el versículo 23 nos echa abajo nuestro estándar. Porque dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Y no tan solo eso,
Y cuando está diciendo nunca te conocí, ni antes, ni al medio, ni ahora, ni mañana, nunca te conocí. Nunca tuve una relación contigo. Nunca pasaste por mi mente. Nunca estuviste en mis pensamientos. Nunca te conocí. Es que nunca te conocí. Apartaos de mí. Y mire cómo les dice. Hacedores de maldad. ¿Dónde está la maldad en todo lo que hacían? Vea la maldad ahí. ¿Usted ve alguna maldad? ¿Cuál sería? Es que Dios no los conoció. Pero lo que dice la hermana también es cierto. Hay un buen punto ahí. Porque el concepto de conocer, cuando Dios habla en la Escritura de conocer, está diciendo de conocer íntimamente. Existen dos tipos de conocimiento. El conocimiento de la omnisciencia. Dios sabe quién es Pedrito. ¿No es cierto? Dios sabe quién es Pedro. Que Pedro existe, que vive en Japón, que tiene los ojos rasgados. Dios sabe que Pedro existe. Pero el conocimiento que está diciendo aquí es ese conocimiento que decía la hermana. Es el conocimiento íntimo. Nunca tuve una intimidad contigo. Nunca tuvimos una intimidad. Nunca te conocí íntimamente. Sé que existes, pero nunca fuiste un íntimo conmigo. ¿Dónde está la maldad en esto? Nosotros cuando vemos este tipo de cosas, este tipo de manifestación, ¿qué es lo primero que decimos? ¡Wow! Cuando vemos un milagro, ¿qué es lo que decimos? ¡Wow! ¿Qué nos dice el texto? Que Dios puede operar milagros aún por gente que Él no conoce. ¿Quién ha relacionado el hacer del milagro con un hombre de Dios o con una mujer de Dios? Lo que Jesús está diciendo aquí es que no necesariamente esa relación van de la mano. No necesariamente los hacedores de milagros son personas que tengan una intimidad con Dios. Lo que está diciendo Jesús es que aún en medio de estas personas, algo que nosotros extravaloramos, porque discúlpeme lo que yo voy a decir, pero nosotros extravaloramos la profetización, extravaloramos, ¿no es cierto?, el echar fuera demonios y extravaloramos el hacer milagros. Lo colocamos en una posición absolutamente distinta a la que Jesús la coloca. Por eso nosotros somos hombres y eres Dios. Y lo que está echando abajo es que creemos que estas cosas, y aquí viene el concepto que yo les he dado. ¿Cuál es el concepto de cuál es el punto de esta predicación? La autoayuda. ¿Dónde está la autoayuda aquí? ¿La ven ustedes? ¿Dónde está? A ver. La palabra. Muchos me dirán en aquel día. Señor. No profetizamos. ¿Y qué más? ¿Qué dirán estos? ¿Qué dirán? No lo puede apartar del versículo 21. ¿Dónde ven? ¿Dónde lo ven? ¿No lo ven? Qué bueno, porque así no me roban el sermón. ¿Dónde está? La voluntad de Dios. ¿Dónde lo ve? ¿Ya? ¿Ya?
lo que hace la voluntad de Dios. ¿Ya? Ahí yo veo que está hablando de Bueno, la separación está en el versículo 22. Que los reales son los que van a hacerla y no necesariamente los que hacen milagros. Pero ¿a quiénes nos llaman la atención a nosotros? Los que hacen milagros. Y no nos importa cómo sea su vida. A Dios sí le importa. Más que tus obras, más que tu hacer, porque nosotros estamos enamorados con el hacer. Nosotros amamos el hacer. Por eso cuando un negocio no nos funciona, nos deprimimos, porque estamos enamorados con el hacer y con que las cosas resulten. No nos vemos frustrados porque somos para esta sociedad un cacho. Somos gente frustrada, no exitosa. Pero a Jesús no está ni ahí con ese estándar. Porque hay gente que es eternamente fracasada delante de los ojos de los hombres, pero en su interior viven con un corazón postrado delante de Dios. Y el versículo 22 nombra el concepto que yo le llamo autoayuda. ¿Cómo se van a presentar estos en el día del juicio del Señor? ¿Qué es lo que va a ver en sus labios? ¿Con qué se van a presentar ellos? Con sus obras, con el yo, exactamente. Ellos no se presentarán con un Señor, me salvaste. Era un terriblemente pecador. Sino que ellos se van a presentar ¿con qué? Con sus obras. ¿Qué busca el hombre? Él aún delante de Dios se quiere presentar con sus obras. Hermano, tus obras y mis obras para Dios, dice el apóstol Pablo, que son trapos de inmundicia. ¡Wow! El problema es que cuando esto no se entiende, aún el mundo religioso le gusta tener el control de las personas. Entonces usted, para tener tal cargo, usted tiene que cumplir con ciertas situaciones. Hermanos, Dios nunca nos ha llamado a medirnos por nuestro hacer. Y si en algún minuto tú mides el hacer de otro hombre y de otra mujer, estás midiendo con una vara que no se te ha dado lugar para medir. Porque Dios está diciendo, yo miro algo que el hombre no ve. Eso fue lo que le dijo a David. Yo miro lo que los hombres, al profeta le dijo, yo veo algo que ustedes no ven y que está por debajo de lo que ustedes ven por encima. Yo veo más abajo o más profundo. Yo veo el corazón. El concepto de autoayuda tiene eso. Yo no necesito a Dios. Yo me voy a presentar delante de Dios con mis obras. Y mis obras, ¿por qué mis obras? Porque mis obras hablan de mis capacidades. Hablan de mi hacer. Hablan de lo que yo he podido llegar a ser en este mundo. El problema está en que aquello que el hombre valoriza, Dios no lo toma en consideración. Wow. Un hombre hoy puede estar ganando el mundo y perdiendo su alma. Y un hombre hoy puede estar perdiendo el mundo, pero ganando su alma.
Por eso, hermanos, la medida con la cual mide el Evangelio es muy distinta a cómo miden los hombres. ¿Cómo nos presentaremos si hoy día cada uno de nosotros nos muriéramos? Primero, les digo algo, bendito sería el día que Dios nos llama a su presencia. Porque para eso nacimos. Ya nacimos para encontrarnos con Él. Y si a usted esto no le emociona, bueno, el problema es suyo, pero no es que me quiera morir, por ese día será el día más glorioso de nuestra vida. Mirarlo a cara será un día espectacular. ¿O no? Será un día maravilloso. Al fin te veo. Aleluya. Y esa mirada que nosotros tenemos con el hacer, Dios no tiene esa mirada con el hacer. O sea, el pasaje nos dice que Dios va a usar, o que Dios puede utilizar, o que Dios puede dar dones a personas con las cuales Él nunca ha tenido algún tipo de intimidad. Y eso a nosotros nos suena extraño porque nosotros tenemos la capacidad de relacionar esto con esto. Pero yo hoy día les comparto esto para que usted haga un quiebre ahí. No todo lo que brilla es oro. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, el ayúdate o la autoayuda puede ser un gran engaño. Porque hay áreas donde nadie te puede ayudar. Hay otras áreas que sí. Hablemos de las cuales sí alguien te puede ayudar. En el área profesional. En el área de la salud. Por ahí hay aspectos del corazón, de la vida espiritual y de la eternidad, donde solamente Dios puede obrar. Amén. Una herida de años y de décadas, con un abrazo de Jesús, puede terminar en un segundo. Una frustración de años, con una palabra de Jesús, eso puede terminar. Hubo una mujer que Jesús le dijo, si vuelves a tomar de esa agua, volverás a tener sed. Pero si bebes de mí, nunca más tendrás sed. Jesús es nuestra fuente que sacia todas nuestras necesidades. No hay necesidad de alargar los procesos. No caigamos en ese aspecto cultural. Atrévete a mirar tu vida como un hombre nuevo y como una mujer renovada, que no tiene que ser gobernado ni gobernada por el viejo hombre o por la vieja mujer. ¿Hasta cuándo vivir procesos que podrían terminar hoy? Luchas que podrían terminar hoy, simplemente si entendemos que Dios llegó con el poder para hacernos libres de todas aquellas situaciones. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué el próximo siglo? ¿Por qué? ¿Por qué luchar con la tontería? Si nosotros sabemos cuántos aspectos son tontos en nuestra vida, discúlpeme la expresión, pero sabemos cuántas cuestiones regalonas tenemos ahí que no soltamos. Y que no las soltamos no porque no tengamos la capacidad de soltar, no las queremos soltar, ¿no? Hay aspectos que no... Y esa es el aspecto de verdad que necesitamos del Evangelio. Hay cosas que hemos reservado porque las queremos reservar nomás. Porque nos da la gana. Me da la gana. No quiero. Profundo, ¿eh? Veamos esto. Vamos a Lucas capítulo 18. Y con esto estamos terminando. Katy, con esto estamos terminando.
Ella creía que no iba a ver el video. Lucas 18, versículo 9. Esta parábola va para dirigidos para unas personas. ¿Qué dicen? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, diciendo también esta parábola. ¿Para quién va esta parábola? Para los que confían en sí mismos, No. Para los autoayuda. ¿No? como justos. Para los autoayuda. No necesito de nadie. Yo puedo solo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era el fariseo puesto en pie. ¿Cómo oraba el fariseo? El fariseo puesto en pie, así oraba. Oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? De esta manera. Era una reflexión, voy a reflexionar. ¿Cómo mejoro? Tengo que ser mejor persona. Cierto. Eso es lo que estaba haciendo el fariseo. Hay cosas que están en mí, sí, las tengo que cambiar. Esa es la autoayuda. Eso es lo que está haciendo el fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Recuerden que este hombre siempre se está comparando. ¿No es cierto? ¿Y cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué más? Esa es la oración de él. Imagínense usted ese fariseo en la iglesia. Aquí, puesto en pie, orando, perfecto en todo, diezmador, aleluya. Bienvenido. Ven para acá, tú eres lo que el Señor me envió. Pero este hombre oraba en pie, oraba consigo mismo, no reflexionaba con respecto a su corazón, sino que él consideraba que todas sus obras eran justas, porque se comparaba con el resto. Porque eso es lo que hace el religioso, se compara con el otro. Este es distinto. ¿Quién? El publicano. Y el publicano era algo de lo peor que la sociedad podía tener en aquel minuto. Y estos dos, Jesús los coloca uno o los confronta uno frente al otro, o los compara uno con el otro. Dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa fue la oración del publicano. Estaban entonces en esta oración, el ayúdate solo y el otro no tengo otra salida, sino más que Dios. ¿Cuál es nuestra mirada religiosa? ¿Quién para nosotros sería el cristiano perfecto? ¿Quién sería el cristiano perfecto? Según la cultura religiosa, el fariseo. Pregúnteme a mí como pastor, ¿quién sería la oveja perfecta? El fariseo. Porque es perfecto, ayuna,
diezma. Y si lo unimos al otro pasaje, posiblemente echa fuera demonios, profetiza, hace milagros, apoya a la iglesia. No se olvide que el 1 de julio está el cumpleaños del pastor. Entonces sería la oveja perfecta. ¿Quién quiere un publicano como oveja de una iglesia? ¿Qué pastor quiere un publicano? Porque este fariseo está diciendo todo lo que es el publicano. El publicano no hacía nada de lo que él hacía. Tanto así que la sola presencia del religioso a él lo disminuye. Porque él se tiene que poner atrás. Más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, y esa es la conclusión de la parábola, cualquiera que se enaltece será humillado. Señor, Señor, pero en tu nombre hacíamos milagros. Señor, pero en tu nombre echábamos fuera demonios. Pero en tu nombre profetizamos. Porque cualquiera que se enaltece. Señor, pero yo soy una persona prestigiosa en medio de la sociedad. Soy un hombre, una mujer inteligente. Tengo un buen título. Nada de eso a Dios le sirve. En nada de eso Dios está interesado. Nada de eso sorprende a Dios. Nuestros lujos, nuestras capacidades. Nada de eso a Dios le mueve el piso. Como dice pastor, que se pone nuevo por uno que muchos que no tienen. Exactamente. Para Dios, lo más importante es un corazón dispuesto a Dios. Que 1000 obras hechas desde el orgullo, desde la vanidad y desde la ayuda y justificación. El hombre siempre ha tratado de justificarse delante de Dios con sus propios hechos, los cuales Dios aborrece. No digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, Gracias, Padre amado. hermano, ese secreto de reino es absolutamente transformado. El que se humilla. Aleluya. ¿Ah? Aleluya. Amén. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón? Dios nunca será engañado. Las buenas intenciones a Dios no lo convencen. Los discursos lindos a Dios no lo conmueven. Dios sabe lo que somos. Aleluya. Pero cuando encuentra un corazón que se justifica por sí mismo y dice: Señor, por el mundo que me llegaste, el papá que tuve, la mamá que tuve, el negocio que tuve, el esposo que tuve, hermano. Entonces el Señor te dice: pasa, pobrecito. No, por pobrecito no vas a pasar al cielo. Vas a pasar simplemente si tu corazón está humillado delante del Señor. Nada más. Cuando el hombre reconoce que no tiene nada como agradar a Dios. Nada.
que no tiene cómo convencer a Dios que le ame, que no hay en él nada, ningún recurso que a Dios le llame la atención. Cuando el hombre se cae de rodillas delante de él y dice, tú eres mi Salvador, nadie más me puede salvar que tú. Es cuando la gracia se vierte en el hombre. Cuando el hombre reconoce que todos sus caminos, ninguno le pueden acercar. Aleluya. Aleluya. Bueno es el Señor. ¿Cuántos publicanos entonces podemos preguntar hay en esta noche? Amén. 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 ¿Cuántos publicanos hay? Amén. Amén. Y podemos decir, Señor, nada bueno había en mí para que me amaras como me amas. Aleluya. ¿Y cuál sería el primer fruto de ese arrepentimiento? ¿Cuál sería el primer fruto? La humillación. Un corazón humillado delante de Dios. No un momento, no un día ni dos, sino que toda una vida viviendo con un corazón, diciendo, Señor, tú eres el Rey, tú conoces todas las cosas. Aleluya. Así es. Oremos. Padre, sabemos que delante de ti ninguna obra hecha por nuestras manos podrían brindarnos la entrada a tu reino. Que nuestros estándares están muy lejos, muchas veces, de tus estándares. De lo que tú miras como válido, como valioso, es muy distinto a lo que nosotros miramos como valioso. Padre, por eso la iglesia debe de comprender que no importa la opinión que el mundo tenga de ti. La única opinión que al hombre de Dios y a la mujer de Dios le debe de importar es la opinión que Dios tiene de ti. ¿Y cuál es la opinión que Dios tiene de ti? Pregúntaselo a su Hijo en la cruz. ¿Quieres preguntarte cuánto Él te ama? Mira la cruz. ¿Quieres preguntarte cuánto Él te desea? Mira la cruz. ¿Quieres saber cuánto le importas? Mira la cruz. Y vas a entender el precio que Él pagó por ti. Para que no tengas que autojustificarte. Y para que no tengas que buscar en tu autoayuda. Porque cuando escarbes profundamente en tu corazón, posiblemente lo único que encontrarás sea basura. No hay ningún recurso en ti que te abra el cielo. Solo en Cristo. Y solo en Él los hombres pueden hallar salvación. Solo en Él, en el bendito. Solo en Él, en el eterno. En el deseado de las naciones. En el Hijo del Padre, en el único que se ha encarnado. El único Dios hecho hombre. En el León de la tribu de Judá. En Él, solamente en Él. En ningún otro hay salvación para los hombres. Padre, nos gloriamos en ti. Nos gloriamos en ti, Señor. Bendito el día que tú llegaste a nuestra vida. Y bendito el día, Señor, que abriste nuestros ojos y te pudimos mirar como nuestro eterno Salvador. Padre, gracias. Te adoramos, Jesucristo. Y colocamos delante de ti, Señor, en esta noche todo lo que tú nos has dado. Dones, capacidades. Señor, gracias porque todo lo que tenemos es tuyo. Todo lo que tenemos te pertenece. Nada es nuestro, Señor. Nada es nuestro. Nada es nuestro.
Nada es nuestro. Nada. Nada, todo es tuyo, todo te pertenece. Padre, nada. Por eso nos alegramos y nuestro corazón, Señor, se goza en tu presencia. Y podemos cantarte y adorarte y exaltarte. Porque solo tú eres Dios. Y tú eres digno de ser alabado y adorado. Dios, qué bueno viste en mí. Nada. 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 Solamente es tu misericordia. Es tu bondad. Que es un misterio para nuestra vida. El comprender, el entender la anchura, la longitud, la profundidad de tu amor y de tu bondad. Padre, gracias, gracias, Señor. Porque ese patrón de autojustificación, de autoayuda, lo único que nos hacen es alejarnos del verdadero evangelio. Padre, no queremos justificarnos más. Y no queremos mirar al otro de una manera distinta. En este lugar lo único que somos publicanos en los cuales tú has tenido misericordia. ¿Cómo voy a mirar a mi hermano en menos? ¿Cómo voy a mirar a mi hermana en menos? Si soy un publicano igual que ella o igual que él, que simplemente tu gracia nos ha alcanzado. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Nos despedimos. Chao, chao. Muchas gracias. Dios los guarde. Amén. Vamos a...